Bueno, humorista gráfico, artista plástico, 2 veces premio Pedro León Zapata. Caraqueño, nació en 1970. Ustedes lo conocen por Edo, pero en su familia y sus amigos más cercanos lo conocen como Eduardo Sanabria, que es su verdadero nombre. Edo viene de Eduardo, supongo yo, ¿no? Bienvenido, Edo. Gracias, gracias. Sí, sí, viene, en efecto, viene Eduardo, que la Ujú. firma era muy, firma Eduardo me parecía no sé, no me gustaba y lo abrevié, Edo, Ok, ¿dónde naciste? ¿En qué parte de Caracas? en la Candelaria. Entre gallegos, o sea que sabes hablar perfectamente el galego, ¿no? No, pero que, o sea, qué casualidad que nací en la Candelaria y mis bisabuelos eran canarios, o sea, con esa primera ola de inmigrantes que llegó aquí fue que me enteré por mi mamá que mis bisabuelos eran canarios. Hay toda una historia de ellos, se lo contaba el otro día a Laureano, en la Biblioteca Nacional, por lo menos ahí las entregué, se la entregué a Virginia Betancourt, extraordinaria mujer, de las vivencias de aquellos canarios que allá en los 40 y hasta los 50 arriesgaban su vida para buscar una mejor vida. Es decir, lo que aquí llaman buscar la América o hacer la América. Bueno, realmente la América se hacía en Venezuela fundamentalmente. Familia de clase media, ¿cómo era tu familia? ¿Qué recuerdas de tu infancia? No, mi infancia fue muy feliz, inclusive sí, yo te pudiera decir que es una familia clase media baja. Mi mamá toda la vida fue maestra de preescolar y primer grado, Uh -huh. y mi padre era chofer de lino, de lo que era el acueducto, creo que era acueducto metropolitano, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, porque mi abuelo fue uno de los fundadores de esos acueductos que estaban en varias partes de Caracas, pero bien, no, no, mi infancia de verdad que eh, uno entiende ahora por qué apelas tanto a la nostalgia y a esa época, porque éramos clase media baja, pero a mí no me faltó nada. Por supuesto que teníamos carencias, como pudiera tener cualquier persona de, bueno, no te puedes comprar tal ropa, no puedes salir de viaje, todas esas cosas que esas cosas extras, pero en general no tuve ningún problema en la infancia de ese tipo, pues. ¿Recuerdas o fue importante cuando descubriste el lápiz, poder dibujar y los colores? Sí, claro, claro. Bueno, inclusive hasta cuando no lo recuerdo, porque mi mamá siempre me decía que en la playa, cuando me llevaban a la playa, los demás niñitos jugaban haciendo castillos de arena y todo, y a mí me encantaban, eran esas ramitas que a veces se ven en la playa, que tienen como una puntica fina que vienen en los árboles, y yo lo que agarraba era que dibujaba en la arena todo el tiempo. A mí siempre me gustó dibujar, siempre, y mi mamá me daba cómics, me daba, bueno, el periódico, pues que ella lo leía, yo lo agarraba y veía, me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con los dibujos, pues desde pequeño. Eso viene desde pequeño. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Primero, ¿qué estudiaste? Y luego, ¿cuál fue tu primer trabajo? Porque no creo que haya sido tu primer trabajo de humorista gráfico, de caricaturista, porque ahí trabajo pagado, quiero decir. Trabajo pagado, sí, Ajá. sí. ¿Qué, No, qué- ajá, ¿qué estudiaste? bueno, yo duré unos años dando tumbos en verdad, porque la cuestión no es encontrar tu pasión y saber qué quieres dibujar, sino cómo ganarte la vida con eso. Y por supuesto, mi familia, pues nada, se estaba preocupada. Pues de verdad, mi mamá pensaba que ella me iba a mantener toda la vida porque yo lo que quería era dibujar. Ella llegó un momento en que se rindió y dijo, bueno, este muchacho lo voy a tener que mantener, porque en verdad yo lo que quería era dibujar. Entonces, claro, en ese momento ya tendría 18 años y no hallaba qué hacer, y entonces mi tío trabajaba en el centro, en una tienda de ropa, que se llamaba, creo, Almacenes El Moro. Eso estaba por ahí por la esquina de La Gorda, era una tienda grandísima, y entonces, bueno, me Claro, y consiguió muy famosa, Almacenes El Moro. Ujú. Almacenes El Moro. Entonces eso estaba, creo que en la esquina La Gorda, y eran una cantidad de tiendas, ellos tenían algunas sucursales, y después ellos abrieron una tienda que se llamaba People, que era de ropa un poco más juvenil, y ahí me pusieron a vender ropa.
y después salté a trabajar, a estudiar en Insbanca, frente al Banco Central, estudié cuestiones de número y el banco, y empecé a trabajar en un banco de cajero. Duré ahí en el Banco Venezuela como un par de años, hasta que sí me fui. O sea, llegó un momento donde dije, yo necesito hacer lo que yo quiero, porque por un lado tenías un sustento, algo que ganabas, de verdad ganabas algo de dinero para mantenerte, pero no era lo que yo quería. Entonces yo dije, yo tengo que buscar un trabajo o sea, tengo que buscar vivir de esto. Y así empecé, pues empecé a dar tumbo hasta que un día un tío que trabajaba en publicidad le dijo a mi mamá, mira, hay un señor en la cuadra creativa, en Los Palos Grandes, que se llama Raúl Ávila, que da clases de dibujo era un dibujante argentino extraordinario. Dijo, mete al muchacho ahí para ver si de repente se anima y tal. Entonces, bueno, me metí ahí con él y entonces, como tenía esa presión familiar de una formalidad, pues de un título, de algo, porque no había estudiado en ese momento, todavía no había estudiado una carrera, entonces yo le pregunté a él, mira, ¿dónde yo puedo estudiar algo que tenga que ver con el dibujo o con esto, que mi familia pueda ver un título? Entonces él me dijo, no, vete al Instituto de Diseño Pereira, que era un instituto ya desaparecido en Los Dos Caminos, y ahí hay ilustradores, profesores muy buenos, y bueno, ahí fue que llegué a estudiar diseño gráfico, que daban ilustración y todo, y ahí sí más o menos empecé a enderezarme. ¿Recuerdas la primera caricatura que te publican y cómo fue? ¿Cómo hiciste para que te la publicaran para convencer? Mire, yo estoy empezando, pero quiero hacer esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo tocaste esa puerta? Bueno, tú sabes que estando en el Instituto de Diseño S. Pereira, como te dije, al principio mi mamá, cuando yo estaba más pequeño, que ella leía los periódicos y los dejaba, yo los leía, o sea, los buscaba, y me llamaba la atención un señor que se llamaba Pedro León Zapata con esos dibujos. No entendía nada de lo que decía, pero me llamaba muchísimo la atención. Y entonces, de vuelta al Instituto de Diseño, veo un periódico, el Diario de Caracas, con unos artículos de opinión y un ilustrador que hacía los dibujos de esos artículos. Entonces yo dije, le pregunté a un amigo mío, mira, ¿y esto, cómo funciona esto? Entonces me dice, no, eso se paga, pues eso es un trabajo. Y yo dije, wow, este ilustrador, voy a ver si lo conozco en algún momento, voy a ver cómo le llego. Entonces, ¿qué pasa? En Parque Carabobo había una escuela que se llamaba Escuela Historieta López y Acosta, que era una escuela que daba ilustración y tal. Y ahí yo me metí los fines de semana como para aprender. Y resulta que uno de sus alumnos era ese Mauricio Lemus, que trabajaba en el diario. Entonces al director de la escuela yo le dije, mire, ¿usted cree que me pueda hacer el contacto con esta persona para ver si hay chance? Entonces me dijo, sí, ¿cómo no? Yo te hago el contacto. Entonces, bueno, fui al diario de Caracas. Imagínate, yo vivía en el Valle, los Jardines del Valle, y yo me iba en una camionetica hasta el diario de Caracas, que en Boleíta arriba. Entonces ahí conocí a Mauricio Lemus y a Fonseca, que Fonseca trabajaba en esa época también ahí en el diario de Caracas. Entonces, nada, ellos le mostraron mi trabajo a José Pulido, que José Pulido llevaba el Diablo de Caracas, que era la competencia del Camaleón. Entonces, bueno, vio mis trabajos y fíjate algo, yo, yo me esmeré muchísimo en hacer un dibujo, pero lo mejor que pude. Y José Pulido lo ve y me dice, pero esto no tiene humor, esto no tiene humor. Entonces, yo me sorprendí y estaba como molesto, porque yo dije, pero ¿cómo este tipo va a decir que yo no tengo humor? Y resulta que, claro, te das cuenta después que en el humor gráfico lo más importante es la idea, no es el dibujo. El dibujo, por supuesto, es un estilo que tú creas, pero era la idea. Entonces yo pensaba que haciendo un dibujo súper elaborado iba a entrar ahí. Entonces él me dijo, no, esto no tiene humor, tienes que empezar a trabajar el humor. Y entonces, bueno, ahí sí empecé a ver qué hacía y sí me publicaron como a los 2 meses, me publicaron mi primera caricatura, que la recuerdo, que era Rafael Caldera y el suministro de Economía, que se llama Sosa, no, el apellido, pues no recuerdo el nombre,
Los dos estaban montados en unas tortugas, porque bueno, tú sabes que el segundo gobierno de Caldera se caracterizaba como, ese ambiente era como todo muy lento, como muy aburrido, ¿no? Mucha gente lo percibía así. Y entonces, bueno, esa fue la primera caricatura y me recuerdo que fui al kiosco y compré como 10 periódicos, pues fui al otro kiosco y compré 5 y así fui, y claro, ya ahí empecé más o menos a esa rutina de publicar, pero yo llevaba el dibujo físico, o sea, me montaba en mi camionetica, iba hasta la boleíta, dejaba el dibujo y después me devolvía. Así era que empezaba a publicar. Mencionaste a dos grandes amigos y grandes también humoristas gráficos e intelectuales como es Fonseca y Pedro León Zapata, con quien trabajé en la tercera etapa de dos generaciones. Pero tú tienes cara como de buena gente, como ellos dos, por cierto. Para ser humorista gráfico no hay que ser un poco malintencionado. Digo yo, no sé. Sí, sí, pero fíjate, eso yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó Pedro León Zapata. Tú tienes que ser malintencionado, pero tienes que tener cuidado con el mensaje, porque a veces uno confunde lo que es ser malintencionado como hacer humor con las vísceras. Y entonces tú te das cuenta en todos estos años y más, bueno, desde la etapa que llegó Chávez al poder, que tú para que el mensaje llegue, no tienes que ser tan evidente. Pedro León Zapata siempre lo decía, eso es el principal enemigo del humor, es lo evidente, y tú no puedes ser tan evidente. Si tú, por ejemplo, te molesta un político, te molesta un funcionario, tú no puedes hacer humor desde las vísceras. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo veía mucho Aristóbulo Istúriz, entonces se metían con él, lo ponían como un mono. Eso ahí me parece un error, porque entonces tu mensaje no llega como debe llegar. Tú no te puedes meter con Aristóbulo Isturi por su color de piel. O sea, ese es un tipo que puede ser detestable, que es un mal político, que ha contribuido con todo esto, pero tú tienes que meterte por ese lado, ¿entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, cruzar esa línea entre ser malicioso y no ser tan evidente es difícil, pero Zapata dejó esa vara bastante alta y todos los que vinimos detrás, bueno, más o menos empezamos a hacer ese estilo de humor, pues. Recuerdo que Zapata le molestaba muchísimo que le dijeran que él lo que contaba era chistes. Se molestaba realmente porque es que el humorismo gráfico es un trabajo intelectual, Correcto, artístico. correcto. Eh, pero eso quiere decir que cada vez que pares, porque es una forma de parir también, una caricatura, ¿cómo la sientes? ¿La sientes como algo que es tuyo, algo y te enorgulleces de ella? ¿Te sientes convencido y agradado una vez que sientes que está terminada o siempre le pones un pero? Últimamente hay una mezcla medio extraña y porque sí, tienes como cuando das esa idea, porque tú mismo lo definiste bien, es parir. Hay veces que tú estás pariendo una idea. Y bueno, imagínate antes cuando tú tenías que mandar una caricatura diaria, que eso era más complicado. Pero entonces tú estás dándole y dándole y dándole a la idea. Y cuando tú la consigues, que tú dices, esto es lo que yo quería decir. En ese momento te sientes bien, te sientes bastante bien porque crees que tu mensaje puede llegar. Y cuando llega y en estos tiempos se viraliza, buenísimo, pero tienes ese sentimiento agridulce también de que estás haciendo algo en base a una tragedia o algo y que tú también te sientes mal. El mejor ejemplo es la más reciente con estas muertes de estas personas con el naufragio desde Guiria, que tú haces esa caricatura, ese humor gráfico y dices, esta es la idea, pero por otro lado tú dices, wow, no me gustaría, o sea, ya yo no me gustaría estar sacando esto porque también no me hace sentir bien, porque fíjate que el humor gráfico a veces la gente lo confunde. Cuando tú hablas de humor gráfico o caricatura, mucha gente entiende que tiene que hacer reír porque sí. Y el humor gráfico no se trata de eso. Bueno, tiene por el nombre, humor Es más gráfico. bien una denuncia. El humor gráfico es Claro, por lo menos en el claro. caso tuyo, de Zapata, de Fonseca, eran denuncias. Que te hagan reír o no te hagan reír algunas es muy diferente. Mira, pero aquella primera caricatura que te publican
fue a finales de los 90, como en el 97. Creo que fue en el 94, Cónchale. 94, porque estaba Caldera, como te digo, Es Caldera estaba en verdad. su segundo gobierno y entonces después yo publiqué ahí, después pasé al Camaleón, hice varias caricaturas para el Camaleón como un año y después sí pasé a Economía Hoy. Economía Hoy en el 98 por ahí empecé a ilustrar, que me acuerdo que estaban como llegando las computadoras ahí y entonces yo empecé a pelear como para empezar a utilizar la computadora para ilustrar y eran, bueno, eran complicados. Pero bueno, sí, publiqué ahí en Economía Hoy, pero fíjate, todo esto que yo hacía, y en Economía Hoy también era así, era mayormente ilustrar artículos de opinión. Es decir, la idea de otra persona, yo la ilustraba, que se Sí. estilaba mucho y se estila todavía en algunos periódicos que quedan, pero no tenía mi espacio propio, yo no tenía una mancheta como la tenía Zapata, ¿me entiendes? No, yo la llegué a tener por allá en el 2005, fue que en El Mundo, Enrique Rondón, que en ese momento era el director del periódico, me dio la oportunidad de tener una propia mancheta mía, pues. Y el éxito fue prácticamente inmediato, porque 2 años después, en el 2007, haces tu primera exposición solo, es decir, solamente tú en la exposición, un solo artista, y fue nada menos que la Alianza Francesa. Sí, sí, porque fíjate que ya en el 2007 ya yo tenía más o menos 10 años publicando en prensa con el tema de política y todo. Y entonces yo lo que sí dije, a partir de ese momento yo dije, si yo quiero hacer exposiciones, exhibiciones, no voy a meter la política. Me voy a ir en paralelo partiendo de la caricatura, pero produciendo un estilo plástico que voy a ir buscando con el tiempo. Y desde ese momento hasta el sol de hoy ha sido así. O sea, no, porque yo dije, bueno, si la política está todo el tiempo, es como cuando tú dices, bueno, yo sabes que ya estoy saturado de política, déjame ir al cine. Tú te quieres como distraer un poco. Entonces imagínate, si vas al cine y lo que vas a ver también es política, entonces tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces eso es lo que yo quise hacer con las exhibiciones. Y bueno, ahí sí fui la primera en la Alianza Francesa hasta todas las que he realizado. Pues. ¿Te sientes, y ya te voy a decir por qué te hago esta pregunta, un artista plástico, un pintor? Y lo digo por lo siguiente. Por cierto, yo tengo de la primera exposición que hizo Zapata en el museo, hay 2 cuadros que abren siempre mis casas. Uno de Jacobo Borges, que dio Wow. la vuelta a toda Europa, ese cuadro, por cierto, en las exposiciones, que él es saliendo, él se pinta allí, y saliendo, y atrás está el Ávila, que es lo más grande de Caracas, de las muchas cosas grandes. Y el otro es algo simpatiquísimo, que justamente abría el catálogo de la primera exposición que hace en el museo, porque hizo 2 que yo recuerde, en el Museo de Sofía Inver, en el Museo de Arte Moderno de Caracas, todo el museo para Zapata, que es una mujer saludando. Wow. Sofía fue una de las mujeres que más apoyó, uno de los artistas que más apoyó a Zapata, hasta el punto que le dedica todo el museo. ¿Tú te sientes artista, como lo era, por ejemplo, Zapata? Bueno, como Zapata, por supuesto que es muy difícil porque los zapatos de Zapata son complicados de calzar y yo estoy claro en eso, pero sí, yo cada día me siento un poco más artista en ese sentido porque yo, como te dije, he caminado esas dos sendas, esos dos caminos paralelos, que es el del humor gráfico y el de la plástica. Entonces, basado en todo lo que yo he vivido, inclusive con esa cultura pop, a mí me gusta muchísimo lo pop, me gusta ver toda esa parte popular, y entonces experimentar con los colores, con la forma, y ese lo he ido desarrollando todos estos años y me ha gustado mucho el resultado. De hecho, bueno, de hecho estoy viviendo de eso, o sea, del humor gráfico no se vive. Okay. Y hablando de tus caricaturas, supongo que hay unas que te gustan más que otras, unas que te duelen más que otras o que te dolió hacerlas más que otras, unas que guardas con mayor cariño que otros. ¿Me quieres hablar de cada una de ellas? Bueno, mira,
Una de las que más recuerdo que me costó mucho fue, bueno, esa que Venezuela, el horror y la esperanza, que es una versión que hice del Guernica de Picasso, pues en el 2017, cuando estaban esas protestas en pleno apogeo y los muertos. Yo recuerdo que yo tenía una exhibición en Nueva York, en una feria, y las promocionamos mucho por las redes sociales para que la gente fuera y todo. Y yo veía de verdad esos eventos y me sentí muy mal. No, tuve como un bloqueo creativo. Entonces, inclusive recuerdo haber llamado al Nacional y dije, mira, me van a disculpar, pero yo no puedo mandar, no puedo hacer nada esta semana, no puedo mandar nada. Y entonces empecé a darle vuelta, 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 porque por otro lado también como que el cuerpo me decía, pero tienes que dar tu opinión, tienes que decir algo con esto. Entonces, bueno, nada, revisando por la web, encontré que se cumplían 80 años del Guernica de Picasso. Entonces yo dije, oye, yo voy a hacer una versión del Guernica de Picasso porque Picasso con esa obra hizo un manifiesto contra la barbarie y nosotros estábamos viviendo nuestro propio bombardeo, nuestro propio Guernica lo estábamos viviendo con toda esa cantidad de muertos. Y entonces, bueno, hice esa, más que una caricatura, fue una obra un poco grande, en blanco y negro, porque además mi trabajo siempre se ha caracterizado por el color, pero lo hice en blanco y negro, y la subí a las redes, pues. Y se hizo viral de inmediato, muchísima gente empezó a escribirme que dónde la conseguía, que cómo hacía, que cómo la compraba. Y inclusive unos estudiantes me llamaron y me dijeron para ver si ellos la podían pegar, así tú sabes, estilo guerrilla, estilo clandestino, en algunos sitios de la ciudad. Y entonces, bueno, yo le mandé el archivo y ellos lo hicieron, la pegaron ahí. Y entonces lo que hice fue que hablé con amigos en la Católica, en la UCAP, y entonces la vendimos a beneficio de la Fundación de Becas de la UCAP y también a beneficio de Primero Auxilio UCB, que ellos estaban ahí como en la batalla, pues ahí socorriendo a todos los protestantes, los Okay. estudiantes. Yo tengo pero y además hice una más pequeña. ¿Tú sientes que eso es como tu hijo? Aunque esta no sea la original, ¿qué sientes al verla? Son sentimientos ¿Qué sientes encontrados. al ver esta, no la tuya? ¿Cuál? La de... Esto es un anuncio, ¿no? No un anuncio, esto es una copia pequeña De la mía. de la que yo compré, de tuya, sí. Sí, sí, sí. No, es que imagínate, eso que tú me estás diciendo que tú tienes una, me sorprende, porque nosotros hicimos, yo cuando hago estas ediciones plásticas, artísticas, yo hago pequeñitas, yo hago 10, 15, no hago más. Y una vez que se venden, no hago más. Y esa hice una edición de 200. Entonces, claro, me han llamado de sitios donde yo ni me imaginaba que estaban. Inclusive me han mandado fotos, la oficina de Almagro, cada vez que recibía a alguien, él la tiene ahí. Okay. Tiene ahí, entonces me Quiero mandan... preguntarte, esto que es una copia pequeña que yo hice de la foto, ¿qué es para ti? ¿Sientes que es algo tuyo o eso es una simple copia? Lo que pasa es que ya una vez que tú trabajas, haces algo, ya no es tuyo de alguna manera, ¿no? Te Y contestaste igual que me respondió Botero. uh-huh, Y entonces yo te voy a hacer lo mismo que Botero. uh-huh. Si sientes que no es tuya, no te importa que haga esto, ¿verdad? Claro. ¿Qué te importa? Sí, claro, porque de alguna manera, así sea una copia y así sea que tú la rompas, también estás dando tu Bueno, opinión. esto estaba en blanco. Yo no lo volví a hacer después que se lo hice a Botero. Ok, o sea que no te arreches conmigo. No. Pero fíjate que es que el arte tiene eso, lo subjetivo del arte, eso es lo interesante también del arte, que tú sabes que cuando uno hace este trabajo, el artista a veces suele confundir ese éxito con que todo el mundo le guste tu trabajo. Y eso no es así. Hay gente que no le va a gustar tu Pero trabajo. si compras un trabajo tuyo es que porque le gusta tu trabajo. Pero hay gente también, y en esta época de haters y de odiadores de oficio también, hay gente que no le gusta y sencillamente dice, mira, ¿sabes qué? No me gusta tu trabajo, me parece tu trabajo, lo que sea, y hasta puede hacer esa... Y además te lo dice. Sí, claro, gente que
poca, pero gente que me lo dice. Y yo les contesto lo mismo, yo le digo, es que me parece muy bien, pero es que yo no conozco ningún artista que el 100% le guste su trabajo. O sea, tú ves Picasso, hay gente que no le gusta Picasso y está bien. Hay gente que no le gusta tal vez Pedro León Zapata. Yo escuchaba gente de Pedro León Zapata que decía, no, a mí no me gustan esos monigotes de Pedro León Zapata. Bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, las personas... Pero volvamos a ti para ir a la historia de hoy, a la Venezuela de hoy, que tú a través de tus trabajos has plasmado también. Y has sido un realmente digno sucesor de Pedro León Zapata en las caricaturas del Nacional. Por algo te ganaste 2 premios Pedro León Zapata, no 1, sino 2. ¿No? No te conformaste con 1. Entonces, yo, entre otros premios. Entonces, ese Guernica tuyo, el Guernica de Edo, es el que más te enorgullece. ¿Por qué me hablaste de ese exactamente? Bueno, es que hay, en realidad está ese. Bueno, vuelvo y te digo que son los sentimientos encontrados, porque cuando tú dices, pudiera decirte que te enorgullece, pero es que ese Guernica nació en una situación que no es la deseable. O sea, nació de una protesta y de muchas muertes. Entonces, por ese lado, yo no pudiera sentirme bien. Pero también descubrí el poder que puede tener el arte, el poder que puede tener una imagen entre mucha gente para llegar y para plasmar una idea. Y entonces, que haya llegado, por ejemplo, que tú la tengas, que el mismo Almagro la tenga en su oficina, que mucha gente me manda fotos con esa imagen, eso me llena de satisfacción. Pero hubo mucha gente que empezó a escribir y me decía, mira, yo no puedo tener una obra de esta en mi casa porque es muy negativa, muy blanco y negro, me recuerda ese momento, tal vez, me lo decía gente, tal vez dentro de 10 años o de 15 años volvamos a ver y vemos esa obra con otra perspectiva. Entonces, lo que hice fue que como a los 2 meses todavía estaban las protestas, y yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo me imagino yo? Me voy a poner desde el punto de vista de un guardia o de los policías que están con los escudos y enfrente tienen a una multitud enorme de gente que va a protestar. Entonces yo decía, imagínate que todos esos guardias estuvieran viendo a cualquier cantidad de personas de todos los estratos, de todos los géneros, todo. Y que ahí está el espíritu de mucha gente. Simón Bolívar, José Gregorio Hernández, todo. Entonces yo empecé a bocetear una imagen partiendo del punto, voy a hacer algo más, que tenga más esperanza, que tenga como más vida, más luz. Y entonces le dije a mis seguidores de Instagram, le dije, miren, yo estoy haciendo estas imágenes, voy a hacer como 15, de las que a mí se me ocurren. Cruz 10, una paloma de la paz, la justicia, todos agarrados así como empezando a marchar. Y los demás quiero que lo pongan ustedes. Díganme ustedes quiénes quieren ustedes que esté ahí. Eso sí, les dije, lo único que les pido, cero política. O sea, no pongamos a ningún político, sobre todo actuales, porque no sabemos dónde van a estar los políticos después. Bueno, empezó la gente a mandarme mensajes, pero a cantidad. Y esa obra la construí con los seguidores. Entonces, bueno, desde Valentina Quintero, Jacinto Combi, bueno, muchísima gente, Nacho, que en esa época estaba bastante pegado, el señor del papagayo, una muchacha que protestaba bastante, que estaba en silla de ruedas, el muchacho que estaba con la Biblia, que estaba desnudo, bueno, y ahí salió una obra grande que se llamaba Somos Más. Entonces era como la otra cara de Venezuela, el horror y la esperanza. Y esa obra igual se hicieron 200, una edición de 200, y se hizo a beneficio también de la UCAP. Entonces, esa obra también me gustó, sí me gustó bastante porque, por ejemplo, cuando un médico protestaba o alzaba su voz, ahí está el espíritu de José Gregorio Hernández, por ejemplo. Entonces, ahí tenía que estar José Gregorio Hernández. O, por ejemplo, si hay un artista protestando, ahí estaba el espíritu de Cruz 10. O, por ejemplo, pusimos, me acuerdo que mucha gente me decía, pon a Irene Sáez, pon a Pilín León, pon a Marisa Sayalero, entonces yo decía, pero es que no las puedo poner todas. Entonces resolvimos poner
¿cómo se llama? Se me va el nombre. Esta Miss que mataron, que fue un detonante fuerte en Venezuela, Sí, ajá, que la mataron en enero. sí. Entonces, y a ella le puse en la franela RCTV. Entonces ahí hay unos mensajes que, bueno, ahí está reflejada la inseguridad, el tema de las mises, el tema de RCTV. Y entonces después puse una señora como con una, porque la gente me escribía, pon a la Virgen de Coromoto, pon a la Virgen del Valle, pon a Sagrado Corazón de Jesús, entonces, bueno, no podía poner todo eso, entonces, bueno, puse una señora como con una estampita de la Virgen de Coromoto como para ese acto de fe que también está en las protestas. Entonces, claro, todo eso Pero es ahora. que en Venezuela protestó todo el mundo, inclusive las vírgenes. ¿No te acuerdas de aquella manifestación con vírgenes, aquella manifestación de gente de fuera del país, que nació fuera del país con sus banderas, la manifestación de los ciclistas, en fin, todo el mundo ha protestado, todo Exacto, el exacto. mundo, que no se diga que el venezolano lleva años y años manifestando, protestando. Entonces, esas dos son especiales para ti. Sí, Yo eso. te pedí que me seleccionaras para que me hicieras la historia de una serie de caricaturas. Empezamos a ver esas caricaturas y, y, bueno, yo sigo llamando caricatura porque desde la época de Zapata yo llamaba caricatura. Bueno, esas, ¿cómo se llama? Esos trabajos de humorismo gráfico. Oh, yo me acuerdo que fue que lo dije en estos días. Yo decía, es que si la gente ya le dice caricatura está bien. Lo que pasa es que, claro, la gente, si tú te pones, si uno se pone como formal, tú Ujú, dices, bueno, Zapata realmente no hacía caricatura. Porque si tú ves el trabajo completo de Zapata, ujú. él hacía pocas caricaturas de personas. Los primeros años tú veías, bueno, Luis Herrera que hacía Zapata, que era magnífico, los Calderas que él hacía, pero muy poco, pero cada vez más él hacía, bueno, los sapos con la charretera, las trinitas, todo eso, pero eso era, de alguna manera, pudiera ser humorismo gráfico, pero si la gente dice caricatura, pues es caricatura. Por cierto, Zapata tenía una enorme influencia, y allí vivió mucho tiempo, de grandes pintores mexicanos. Sí, Tu claro. influencia fundamental, ¿de dónde crees que viene? ¿Cuáles son tus ídolos, o no sé cómo llamarlo, en cuanto a el dibujo, el humorismo gráfico, la pintura en general? Bueno, en cuanto al humor gráfico, por supuesto, de Venezuela el primero es Pedro León Zapata, pues eso no hay que, lo tengo como un referente un número uno. Y bueno, por supuesto, Kino también, Kino me marcó mucho en términos de humor gráfico, y también un personaje que era un ilustrador que se llama Mort Drucker, que ilustraba para la revista Mad, que Mad Magazine en Estados Unidos, que la Mad Magazine, ellos cuando salía una película, ellos hacían una doble página haciendo sátira de la película, y ese tipo se fajaba, metía 30 personajes en dos páginas. Bueno, era un tipo Y extraordinario. supongo que irías a una de las pocas librerías o venta de revistas que había en Caracas para comprar el MAT, que creo que, no me acuerdo si quedaba en el centro de Caracas, donde yo la compraba. Tremenda revista, sigue saliendo, evidentemente, aquí en Sí, Estados ellos Unidos. ya llegaron, y bueno, unos buenos amigos que tengo que viven en Nueva York trabajaron en la revista Mad. Son tipos extraordinarios. Y claro, ahorita está saliendo casi que 2 meses por la crisis del papel, pues ya es una revista que, bueno, como todo, mundialmente. Y bueno, de pintura, por supuesto, hay muchos referentes, pero Picasso es un tipo que siempre, cada día lo estudio más. Matisse, el mismo Andy Warhol también me llama mucho la atención todo el lenguaje y todo el discurso que él dio, más allá de lo pop, porque bueno, por supuesto a mí me llama mucho la atención el pop, pero con los años te das cuenta que tú como artista no solo tienes que tener un estilo y una estética que a la gente le guste, sino también tienes que tener un mensaje, un discurso. Si no, no tiene sentido, porque va a llegar un momento que la gente dice, bueno, sí, pero ya me acostumbré a tu trabajo, pero ¿qué me estás diciendo aquí? Y entonces, bueno, esos artistas te daban un mensaje, te daban un discurso, y eso me llamó la atención, y siempre lo tengo como norte, que hay que tener un discurso, un mensaje. Mira, entonces empecemos con las caricaturas que seleccionaste para nosotros para este espacio. Vale. Vamos con la primera. Ujú. Ajá, ¿qué significa? ¿Cuál es? Muéstranosla. Ya va que.
la que te mandé, déjame mostrarte aquí, porque aquí las tengo. No Bueno, me mira, digas que no la no, sí las numeraste, que tengo, sí te las tengo. dije, numéralas, numéralas, numéralas. No, no, aquí está, mira. La primera Mm. es la que saqué reciente con el naufragio. Ajá. Bueno, por supuesto es una que fue importantísimo por estos trágicos sucesos. Y entonces ahí se ve una lancha que está naufragando, por supuesto con la bandera de Venezuela, y hay unas personas con alas que suben. Y entonces dice el mar de la felicidad 2. Por supuesto, tú y yo lo entendemos y la gente que tal vez tenga, vamos a llamar 40 años, de 40 para acá, lo puede entender. Hay gente que a lo mejor no lo entiende, pero bueno, lo digo aquí en el video para los que no se acuerden, cuando uno de esos primeros discursos que dio Hugo Chávez, que dijo que íbamos como de la mano con Cuba, que Cuba era el mar de la felicidad. Entonces, claro, bajo ese contexto se le puso el mar de la felicidad 2, porque bueno, nosotros no nos imaginábamos que íbamos a estar como los cubanos huyendo en balsa. De ahí a esa caricatura. Después, bueno, tienes la caricatura que está la República, que tiene el gorro, siempre, Laureano es el que siempre me dice el frigio, el gorro, como inspirada en la de Francia. Pero está la República, está la paz y está la justicia, y están en una islita, naufragaron. Porque claro, con este tema también yo siento que nosotros naufragamos como país. Entonces, eh, es de alguna manera poderosa porque también la hice chiquiticas a ella y se ve un mar grandísimo. Entonces, como que no hay para dónde agarrar, están esperando a ver quién las Salvar. puede rescatar, claro. Después, bueno, tienes una que a mí me gusta por el mensaje, porque a los que no lo han visto, porque me imagino que ya mucha gente la ha visto, pero en este caso, esta serie española de estos asaltantes, ¿cómo se llama? Que se ponen las máscaras de Salvador Dalí, La La casa Casa de papel. Entonces, ellos se disfrazan, por supuesto, y asaltan un banco, y todos tienen máscaras de Dalí. Entonces, yo los puse aquí a tres personajes que no son difíciles de adivinar, pero están vestidos de rojo igual, pero la máscara es de Hugo Chávez con los ojos de Hugo Chávez, porque se escudan en eso para cometer ese asalto. Y el asalto, la Santa María se ve ahí, entonces la bandera de Venezuela, y ellos están, bueno, van con oro, van con bolsa de dólares, entonces, bueno, ese saqueo. Entonces, esa también me ¿Te gustó. gusta Dalí? Sí, 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 claro. ¿Sabías que si subes hasta Orlando, a hora y media más o menos de Orlando está San Petersburgo? En San Claro, está el Petersburgo está museo. el Museo de Dalí, donde están de sus, creo que son 10 obras maestras, 6 de esas 10 están en el Museo de San Petersburgo, están también todo lo que él hizo de esculturas y cosas así. Realmente es un museo extraordinario porque había una pareja norteamericana que se enamoró del trabajo de Dalí y le compraba las obras, ¿no? Esa es la que ando Y por eso buscando es yo. que tiene algunas de las mejores obras de Sí, Dalí. sin duda, sin duda. Bueno, además que fíjate que yo he estado un par de veces en ese museo y fui primero cuando era chiquitico el museo y después, bueno, ahorita está súper grande, pues lo han renovado bastante. Uh -huh. Fíjate que casi todos esos museos comienzan así, una pareja o un señor o alguien que tiene mucho dinero, tiene muchos problemas, pero el dinero no es uno de ellos, y empiezan a comprar arte, colecciones y colecciones, y llega un momento cuando tienen cierta edad que dice, bueno, pero ya qué voy a hacer con esto, lo donan o hacen un museo, y sí, esa pareja de verdad que fue determinante para Dalí, y tal como tú dices, ahí hay como 5 o 4 obras fundamentales que hay que ver y que solo, ese es un privilegio que tenemos los que vivimos aquí en este país, poder ver ese museo con esas obras, porque no están en otro lado. Sí. Entonces vamos con tu cuarta caricatura. Bueno, la cuarta está, esa salió este año, esos afiches que ponían en el lejano oeste, que decía, Se busca, sí. se busca. Entonces le puse Wanted y le puse Virus Mata Gente. Virus Mata Gente desde el año 1992.
Y el virus, bueno, por supuesto es un virus ahí todo amorfo que salen varias caras que son reconocidas por mucha gente porque, bueno, obviamente nosotros tenemos ese virus desde el 92, pues, y es un virus que con este tema del COVID, que la gente hablaba de los virus y que Ujú. el COVID podía matar y tal, bueno, pero nosotros yo lo asocié por eso y que se busca ese virus, o sea, a ver cómo hacemos para deshacernos de este virus mata gente, ¿no? Sí, Entonces, sí. después, bueno, tiene una que no tiene que ver mucho con la política, pero sí me gustó mucho porque en ese momento estaba bastante en boga el Google Maps. Y bueno, estaban los GPS, GPS, como le dicen, y el Google Maps. Y a mí se me ocurrió una caricatura con los Reyes Magos. Y entonces los Reyes Magos, entonces aquellos seguían por la estrella de Belén. Entonces puse una, como los Reyes ahorita, con un celular y entonces peleándose porque uno le dice a otro, pero es la estrella y otro en Google Maps que dice Belén. Entonces, como, mira, es más fácil por Google Maps. O sea, en vez de estar siguiendo una estrella, Google Maps te lleva a la estrella de Belén. Entonces, o sea, te lleva a Belén. Entonces me llamó mucho la atención y eso, con eso te digo también que a veces el humor, uno debe salirse un poco de la política y también como probarse en otros campos para ver si tu idea llega, porque a veces uno se queda como metido todo el tiempo con el tema de la política y llega un momento que tú dices, bueno, ya va, pero esto no puede ser todo el tiempo circular basado en lo que diga un presidente, un político, algo, yo tengo que salirme de esta rueda porque si no, entonces bueno, esa me gustó mucho en ese sentido. Bueno, está aquí en el orden que te las mandé, que ya la hablamos, pero bueno, está el Guernica. Y por supuesto, yo te mandé que las vas a colocar. Ahí hay dos fotos de la obra ya puesta en Caracas, en las Mercedes, en cerca del lugar donde mataron a uno de los primeros estudiantes. Y esa foto, no me acuerdo, la tomó alguien de un muchacho de AP o de Fran Press, no recuerdo. Tomó la foto y me las mandaron. Son dos fotos que están ahí que son interesantes. Después, bueno, viene Somos Más, que ya la habíamos comentado, que van a ver, esos son como 40 personas que están ahí. Imagínate, ahí está, ahorita habíamos hablado, pero está primero Asilio UCB, está Simón Díaz, está Luis Aparicio, está Renio Tolina, todo eso lo pedía la gente. Está Laureano, está Emilio, está Villanueva, imagínate, hay muchísimas, está la monja que protestó, que hay una foto muy célebre de ella Sí. también, del buen amigo Donaldo Barros, que le tomó una foto, un guardia que la está agarrando. Es de verdad impactante esa foto. Bueno, está Michael Melamed, está mucha gente en esa obra me gustó mucho. Después viene una que la hice cuando terminé el libro con Laureano, que yo le puse la reconstrucción y se basa en esa foto famosa de aquí, de estos soldados, creo que era la batalla de Iwo Jima, creo, de cuando alzan la bandera de Estados Unidos, que es una foto icónica, pues, una foto que todo el mundo reconoce, y basado en esa foto popular, yo lo que hice fue que digamos, le hice mi versión y puse a 4 personas alzando la bandera de Venezuela. Entonces una de ellas tiene el símbolo de la Cruz Roja, otra es la justicia, y otra es un muchacho que tiene un 4 como guindado y otra la paz, que entonces están como en algún momento va a llegar porque claro, también mucha gente me preguntaba, ¿cómo te imaginas tú esa Venezuela que viene? ¿Cómo te imaginas? Entonces, basado en todas esas preguntas que siempre me hacían, yo dije, bueno, déjame sacar una más o menos como me la imagino yo, que va a ser el momento de la reconstrucción del país, que vamos a tener que, todos vamos a tener que meter el hombro. Y después, bueno, tienes una que es la justicia, basada en esa foto icónica de Marilyn Monroe, cuando ella se pone bajo una alcantarilla y se le sube la falda. Entonces, en esta es la justicia, pero la justicia tiene un vestido rojo y cuando se le sube la falda, lo que muestra son unas botas militares y uniforme militar y le salen full billete. Entonces, esa es la justicia que tenemos ahorita. Tú sabes que esa toma de esa película donde Marilyn Monroe está, se le sube el vestido porque se pone debajo de un paso del subway. Ujú.
la intentaron hacer justamente ahí donde lo ve la gente, como, ¿no? Y resulta que ahí donde lo ve la gente no es lo que se ve en la película, porque cuando se dieron cuenta que iban a grabar y que iban a filmar y iba a ser Marilyn la que iba a estar filmando, se aglutinó tanta gente que no la pudieron hacer y tuvieron que simular eso mismo en un estudio. Y esa parte exactamente de la película es en un estudio, simulando esa calle de Nueva York. No, es que claro, hubiera sido imposible. De hecho, fíjate que yo tengo una serie que saqué ahorita que se llama Influencer 2020, que son personajes que han influenciado a mucha gente y marcaron la vida sin redes sociales. Y Marilyn es una de ellas. Todos los pongo con un teléfono. Y bueno, Marilyn, por supuesto, está ahí porque imagínate, sin redes. Imagínate Marilyn ahorita, por eso las pongo por teléfono, porque me los imagino cómo fueran ahorita. O sea, Marilyn, si fuera una Kardashian, una cosa así. O sea, pero Marilyn, para el gusto de hoy, no de aquella época, sería un poco gordita, déjame decirte. sí, claro, pudiera ser. Y bueno, y también acuérdate que está el canon de belleza imperante en esa época, lo que Claro, significaba, eso y era. ahorita tal vez no sé si lo fueran a aceptar igual, pero de que tuviera millones de seguidores, yo creo, no me cabe la menor duda que lo tuviera. La décima, Bueno, a la otra que te mandé, que tengo, es, bueno, me parece que es muy elocuente y creo que da a entender la situación. Esa caricatura la saqué recién muerto el presidente Chávez, creo que un par de meses después. Y lamentablemente sigue teniendo vigencia, que es Maduro, y él está rodeado de un poco de botas militares grandes, y él es pequeñito, y entonces la banda presidencial cruza, no lo cruza él, pero cruza todas las botas, como dando a entender de que, claro, a veces nosotros tendemos a pensar de que Maduro, pero Maduro es como un peón más, pues, o sea, es una pieza en todo este entramado de esta, no sé ya ni cómo llamarla, pero es como una especie de dictadura colegiada donde hay muchos intereses ahí y sobre todo los militares que están ahí. Entonces, bueno, eso es lo que da a entender la caricatura. Después, bueno, esta me llamó mucho la atención porque estaba en esa plena época, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, yo me vine en el 2014 y ya estaba empezando el tema de las colas fuertes, pues cola para todos lados. Entonces, cola que sí para comprar esto, entonces, oye, uno tenía como esa dicotomía de que decías, bueno, pero yo no debería acostumbrarme a esto, yo debería por lo menos pensar que esto no es normal, hacer una cola para comprar algo. Entonces, basado en eso, saqué una caricatura donde decía un tipo que está en una cola que dice, cola para comprar papel. No joda, entonces se molesta. Después, cola para comprar harina. Igual. Y después, cola para comprar azúcar. No, me voy de este país. Y claro, cuando se va del país, está la cola inmensa de gente que se está yendo igual. O sea, cola hasta país del país. Y me llama la atención porque en ese momento yo puse un aeropuerto. O sea, en ese momento la gente se estaba yendo por avión. Todavía no habíamos llegado a este tema tan fuerte tú sabes, de los caminantes, pues, que es una cosa, de hecho, fíjate que yo pensaba, cuando hablamos de lo que te dije de las balsas, era algo que si a mí me hubieran dicho ni siquiera hace 5 años, yo lo hubiera visto como imposible. O sea, yo no hubiera creído eso. Ahora yo creo cualquier cosa que me digan puede pasar en Venezuela. Después, bueno, tienes una que es la devaluación, que puse un cuadro de Bolívar, después viene un cuadro de Chávez y después uno chiquitico de Maduro. Pues la devaluación. La devaluación no solo la moneda, sino de la majestad presidencial, de la presidencia, de todo lo que significa la institucionalidad, pues, cómo se ha ido devaluando, y esa caricatura tiene ese mensaje, ¿no? Después tienes una que esa generó bastante impacto y es una caricatura es de esas que lamentablemente sigue vigente. Esa, si mal no recuerdo, esa la saqué hace como unos 10 años, creo. Y es un poco de urnas,
están un poco de urnas con unas cruces y ahí, como ven, dice, solo nos falta la patria y el socialismo. Pues bueno, en esa época Chávez con ese bendito refrán o ese mantra que tenía de patria, socialismo o muerte y la inseguridad cabalgando, entonces bueno, ya solo nos falta la patria y el socialismo porque la muerte la teníamos y la seguimos teniendo todos los días. Esa es una caricatura que lamentablemente yo la pongo ahorita en Twitter y la gente cree que la hice ahorita. O sea, Sí. inclusive son ese tipo de mensajes que lamentablemente tú pones la lancha un día y pones, solo nos falta la patria del socialismo. Y ahí ya la tiene. O sea, ya la gente, y como te digo, es lamentable que siga teniendo vigencia, pero, pero es así. O sea, nuestra tragedia sigue vigente. Bueno, aquí tenemos una del imperio, el imperio malo y el imperio bueno, que es el imperio basado en ese famoso personaje de Star Wars de Darth Vader. Entonces le puse un Darth Vader que pone la bota, se lo pone en la cabeza a un tipo y el tipo molesto, porque ese es imperio que me está presionando. Y entonces al lado está un Vader igual, pero chino, rojo, y lo está presionando y él dice, este sí, o sea que como por el tema de China, pues entonces como, Bueno, o sea, estas 14 caricaturas que has seleccionado, exactamente por qué esas 14 de las cientos que tú has hecho. bueno, es que creo que tienen que ver mucho con la vigencia que tienen y que pueden tener. Como te digo, de alguna manera eso me entristece eh, porque uno quisiera que quedaran en el olvido en el sentido de que tú dices, bueno, ¿te acuerdas cuando se hablaba de que la Sí. patria, el socialismo, solo nos falta tenemos la muerte y nos falta el otro? Creo que por la vigencia, tristemente, por eso fue que mayormente la seleccioné y también, por supuesto, por el impacto que tuvieron en términos de viralidad, pues. O ¿Cuál sea, de estas 14 te costó hacer más? Te costó más hacer, quise decir. yo creo que de la del naufragio, me imagino por lo más reciente, que todavía lo tengo ahí como pensando dándole vuelta la magnitud de ese fracaso que hemos tenido, bueno, ese naufragio que hemos tenido como país, yo creo que esa es una de las que más me ¿Cuál ha. de todas estas caricaturas tienes en un sitio especial en tu casa? Tal vez como enmarcada en tu casa. Somos Más la tengo ahí guardada y por supuesto el Venezuela y el horror y la esperanza también la tengo ahí. Siempre pienso el día en que pueda verla y diga de verdad, oye, me acuerdo cuando pasaba esto en mi país. O sea, siempre espero que sea así. ¿Piensas regresar pronto? Siempre, yo quiero regresar. De hecho, fíjate que irónicamente cuando yo vine para acá, a mí me recomendaron, mira, que el tema del asilo, ¿qué tal? Y yo no necesitaba el asilo porque con la, ¿cómo se llama? Con la visa habilidades extraordinarias yo podía tener la residencia y la saqué precisamente porque dije, no, yo me voy a sacar mi residencia porque mi idea es también volver al país, ir, venir, porque también hay un tema profesional que yo también quería desarrollarme fuera, ver cómo era la cosa fuera. Pero bueno, ahorita con estas locuras de que no hay pasaporte, ¿sabes? Uno dice, no sé, pero sí, por supuesto. Yo creo que esta generación de nosotros ha sido la generación bisagra. Es lo que le tocó, por ejemplo, a los padres de Laureano. Lo mismo que le tocó a ellos es lo que nos está tocando a nosotros. Porque nuestros hijos están creciendo en un país que no es el de nosotros, pues. Pero uno quiere darle como un mejor futuro a ellos también, pero eso tiene un precio alto que se paga, que uno lo ve a medida que van pasando los años, que es que ellos no van a tener esa conexión fuerte con el país que tiene uno, ellos muy difícil que la vayan a tener. Pero es así, pues nos tocó ser esta generación. ¿Qué es lo que más añoras de Venezuela? Imagínate, eso es una lista larguísima, pero eh,
yo creo que lugares comunes, tal vez la gente, el clima, el bendito Ávila. O sea, el Ávila es una cosa de verdad que yo me crié mucho en Caracas y extraño mucho eso, extraño, y bueno, y además con el conocimiento que ese país ya no, por lo menos el que uno conoció no está, porque cuando tú te vas, ese país queda como en pausa. Entonces, ese es el país que tú recordaste, en que tú te fuiste. Pero, por ejemplo, yo no sé lo que es pagar en dólares, no sé lo que es ir a una gasolinera y pagar con dólares y tal. Yo no viví eso. Entonces, mi país quedó en el tiempo en el 2014 cuando me fui. Y ese es el país que yo también he. Pero como decía Erika de la Vega, un día que estábamos hablando y tienes razón, hay que tener mucho cuidado con la nostalgia, porque hay un hecho real que es que ese país ya no está, pero ese país te puede servir, todos esos elementos te pueden servir para construir el que viene, que definitivamente tiene que ser mejor. Antes de ayer me decía Herbert Torres, un venezolano universal, Claro. que trabaja en algunos de los organismos más importantes del mundo, que Venezuela se va a reconstruir, que tiene todo lo necesario para reconstruirse, al igual que su gente y al igual que el estudio de varias generaciones que ahora andan por el mundo, muchos de ellos y otros están en Venezuela, en posiciones muy importantes, y que Venezuela va a ser mejor que antes. No, sin duda. Pero bueno, Edo, muchísimas gracias. Gracias por esta clase que nos has dado, ¿no? Felicitaciones por todo tu trabajo, que ya es conocido internacionalmente. Ya tienes premios ya internacionales como, ¿cómo se llama? El PEN, no sé cómo se llama ese. Bueno, como las exposiciones que han hecho desde aquella primera en la Alianza Francesa en Caracas y todas las que he hecho fuera del país. Un abrazo y de verdad que muchas gracias, ¿sí? No, gracias a ti, Napoleón. De verdad lo disfruté muchísimo. Y bueno, a los youtubers ahora que vean este video y que lo disfruten. Ok, hasta luego. Chao.